Barranca de Upía lleva el nombre porque el indígena, que eran los pobladores primitivos de toda la región, desde el Cerro de Guaycaramo hasta Santa Elena de Upía, donde desemboca el Meta, eran indígenas. Del cacique Guayca, que era el padre, el dueño desde el Cerro del Guaycaramo hasta la desembocadura del río Upía, él no tuvo sino solo una hija, la princesa Upía, por eso decían que todo esto era por las barrancas de Upía. La barranca, porque se ven que es un cerro, es profundo el río, son unas paredes altas, y entonces ellos decían, ellos fueron los que le colocaron ese nombre llamado Barranca de Upía, que era de la princesa Upía, la hija del cacique Guayca. En 1900 más o menos, cuando la guerra de los 1000 días y eso, 2 soldados desertaron de eso y se quedaron en el municipio. Y ellos llegaron, uno se llamaba don Francisco Walter y el otro creo que era apellido Mendoza. Juan Mendoza, algo así era que se llamaba el otro soldado que desertaron. Y ellos llegaron al municipio y empezaron a hacer sus caseríos. Y ellos hicieron sus casas y empezaron a hacer las labores como de tomarse el municipio. Ellos fueron los líderes, o más o menos fueron como los fundadores del municipio. Inclusive cuando yo estudié, yo no, mejor dicho, no habían escuelas ahí en Barranca todavía. Era un señor que andaba por el campo, toda casa le iba enseñándole a los niños. Y él se llamaba Francisco Walter, por eso colocaron la escuela Francisco Walter. Y colocaron una miscelánea y ellos mismos pues hacían sus cosas, hicieron hicieron como una empresa pequeña de mulas y ahí cargaban también los alimentos. Pero Barranca eran unos ranchos, mejor dicho, contados. Eso era una cosa y eso era todo rústico, todo era hierba, mero sabana. Bueno, eso no había así cosa de mirar bonita nada. No, por el comercio llegaban en mulas. De por allá de San Luis habían arrieros que tenían cualquier 4, 5, 6, 7, 8 mulas. Y ellos llegaban aquí les pasaban todo lo que ellos traían, cerveza, sal, la comida, todo la pasaban en canoa, para este lado. En ese tiempo el río pues, era más grande y pues no había el puente en esa época, porque en ese tiempo. Entonces fueron pues sí, la pesca. Entonces el río era muy importante por eso y pues por ahí tenía que pasar el ganado, tenía que pasar todo pues para poder pasar hacia los otros departamentos. Entonces el río en ese tiempo pues era como el afluente, digámoslo así. Que era pues puerto ganadero. La ganadería que traían del llano, eso se pasaba era en canoas. En canoas, sí, yo me parece que eran 12 canoas las que trabajaban cruzando ganado. Echaban un grupo de 1000 reses y se le botaba esas canoas detrás con dos personas canaleteando. Cuando eso se pasaba aquí, cuando eso pasaba uno aquí, el ganado lo pasaba era nadando, ¿no? Allá llegaba las ganaderías allá, Martín Mesa vivía al otro lado con un hermano mío y allá llegaba el caporal del ganado y le decía a Martín, bueno Martín, necesito 10 canoas. Inmediatamente el hombre se venía para acá, buscaba a sus canoeros que sabían cuáles eran los buenos y de una vez a pasar ganado. Cuando ese río era un río, ¿verdad? Cuando eso no era así como es ahorita. En el verano, en el invierno no le topaba uno bajo por ninguna parte. O se fue reconociendo pues por el río Upía y entonces pues porque la gente que venía de Arauca, del Casanare con su ganado pues tenía que pasar por ahí. Las vías de comunicación eran un telecom que había ahí, era por teléfono para salir a Villavicencio era en avión. Llegaban aquí con el avión los comerciantes, se bajaba el comercio del avión, el avión casi entraba aquí hasta la mitad del pueblo. Ahí parado se llamaba el campo de aterrizaje. Los comerciantes, que era mi madrina Sildana y don viejito Jerónimo, eran los que traían las cosas en el avión.
Y los otros pues traían era que la ropita, que de pronto las coticitas, que de pronto un sombrerito para esos calores que han hecho tan lindos. Y eso cuando uno se podía comprar un vestidito de consecuencia, eso era pues ahí una agüitas pues a medio, lo que sí las usábamos eran larguitas, eso sí todas las ahí con manguitas. ¿Qué tal uno bien desnudo como están esas muchachas hoy día y con una zancuda de esas? ¡Ay, Jesucristo! El avión traía cerveza, traía arroz, panela, todo lo que era el mercado para el pueblo. Venía el avión, en Avianca, en Satena, los aviones de carga. Ya que ya se distribuía el mercado. Porque no querían que Barranca dependía de Cumaral, primero de Cabullaro, después de Cumaral. Y siempre los votos vinieron a buscar, pero aquí no habían regalías del gobierno para este municipio. Era muy abandonado por el gobierno. Aquí no era sino un corregimiento, un comisario, primero principiante, después un corregidor. El corregidor ese tenía su comisario y el comisario era el que llevaba las órdenes. Donde le mandaban una orden, allá llegaba el comisario con la orden. Y esto era controlado por medio de una junta que llamaba la Junta de Acción Comunal. Era la que estaba trabajando para arreglar la carretera, arreglar un camino, la Junta de Acción Comunal. Y las juntas de acción comunal, pues la junta, porque no era sino una, organizaba ferias y fiestas una vez al año y nombraban 2 niñas como reinas para recolectar fondos para donde en esa época en la Plaza de Toros se hacía una corraleja en guaduas de bambú, donde hoy en día es el barrio de las ferias, de la Casa de la Cultura, que esa era la caseta comunal. La violencia fue en el año 48. Entonces Monterrey y aquí está en Barranca de Upía. Sucede que la violencia fue entre liberales y conservadores. Los conservadores venían a pelear con los liberales, lo que fuera gente liberal, allí en la Cuchilla Palomas, que era donde nosotros criamos. Eso cogían y los mataban, los dejaban ahí botados. Por política. El que era godo lo mataban y el que era liberal también. Si usted era godo y sabían que era godo, los liberales lo mataban. Gracias a mi Dios bendito que Él con su misericordia nos sostuvo, nos tuvo esa compasión y los que fuimos defendidos de esa violencia, de la época que nuestros papacitos nos contaban de la muerte de Gaitán, porque fue de ahí para acá que se estableció esa violencia grave. Se formó la revolución. ¿Qué era la revolución? Era un grupo armado de revolucionarios, de gente, con sus fusiles, también para enfrentarse con los conservadores. Del Porvenir para arriba era el cuartel de la guerrilla, al pie de un caño que llamaba La Piñalera. Allá se reunían los 3 comandantes de Tulio Bautista. Del llano salía un comandante, no me acuerdo el nombre del comandante que salía por allá y se reunían todos ahí. Bueno, vamos a atacar a tal parte. Salían armados por allá, por la parte del cerro, iban y hacían los ataques y volvían. De allá traían sal, de allá traían ropa. Nosotros estuvimos aquí ya cuando se formó la guerra, que ya tocó buscar para el otro lado, pero cuando eso aquí, lo que es Villanueva y toda esa vaina era Boyacá, no era Casanare. Entonces nos afilamos para allá. Al llevar la gente adecuada, entonces todo quedó botado. Por lo menos mi esposo tenía una finca aquí para arriba, una belleza de finca. Y maltrató esos 4 años que tuvieron de tiempo de violencia, que fue del 48 al 52 años. Y a los 4 años, entonces fueron 6 años de violencia que hubo aquí en este plan. Y ya hubo una media paz. Yo tenía a mis padrinos acá, y me trajeron otra vez para aquí, donde mis padrinos. Cuando un día, un tal José Cano llegó allá donde estábamos nosotros, en el palmarito que se llamaba allá donde vivían mis padrinos. Llegó con un caballo rucio que le goteaba el agua como si le hubieran echado agua por encima, a llevar la razón de que había llegado el ejército acá. Entonces inmediatamente mulas y para la orilla del río y en una canoa para Cabullaro fuimos a templar.
Su merced, el ejército vino a conocer yo aquí en Barranca, que decían que era el ejército, todos vestidos, su vestido, sí, amarillo, sería amarillo, un color como gris más bien. Sí, eso sí había gente de esa, pero en cantidad, pero aquí, pero para allá ellos nunca salieron a ir a Jauresenos. El ejército existía, por ejemplo, en Monterrey, ahí era el comando del ejército. Y nosotros, los liberales, estábamos abajo. Y el ejército a veces hacía comisiones a ir a matar liberales, nosotros nos escondíamos. Y ya entonces, en el año 53, que fue el entrego de armas, que ya entonces hubo la paz. Esta otra carretera que nos conduce aquí a Villavicencio, eso fue más o menos el 77 que se abrieron las carreteras para allá. Ya la carretera destapada y eso el carro echaba varios días para, o no, varios días, no, un día. La carretera la principiaron a trabajar con esos tractores, con esos bulldozers, que eso nosotros no conocíamos eso. Y esas carreteras era llamada destapada. Ya se nos quitó esa esclavitud de andar de a pie porque ya estaban los camiones. Después hubo la carretera aquí a Villavicencio, ya los buses, entonces ya eso se alivianó bastante la situación. En 1990, 91 fue municipio. Lo crearon como municipio por medio de ordenanza. Cuando Barranca se formó municipio yo tenía un huesito y con un zorrillo. Y a mí me contrataron para sacar la basura del pueblo. Por ejemplo, yo en el zorrillo llegaba y el güey, y ese era el que recogía la basura para sacarla del pueblo. Y cuando eso me decían que botarla al río, pues la botamos al río. El primer gobernante fue por medio de ordenanza, que fue en 1900, cuando lo crearon como municipio, y fue el señor, creo que se llamaba Ibáñez, de apellido Ibáñez, y ya por voto popular fue el señor Hernando Sierra, que ya fue en el periodo del 92 al 94. Una nueva violencia que hoy hay desatada pues en Colombia, que eso desató fue por medio de los paramilitares. Esta gente vino de afuera, por ahí del Magdalena. Y esa gente con el propósito de perseguir la guerrilla. Pero aquí en Barranca nunca ha habido guerrilla. Vienen con el propósito de perseguir el N-19. Aquí no hubo esa gente. Aquí se puede llorar. Eso como eso tocaba, mejor dicho, era muy callado, eso que no fuera, si su persona sabía que ya mataron a ese, mire, no me cuente porque está callado. Que si tal muchacho, tampoco. Y así, eso era todo, eso era muy delicado. Pues llegaban y que tocaba que ayudaran, que colaboraran con la organización, que tocaba darles gallinas, que tocaba darles, ves, pedían una novilla, una vaca, y tocaba decirles que sí, porque no se podía. Si iba gente de aquí para Villanueva, no volvía. Si venía gente allá para acá, tampoco no volvían para allá. Una cosa temerosa. Era un problema tremendo porque usted no puede ir a Villanueva porque era un sapo. Lo mataban. Villanueva vino aquí, ese es un sapo, tenía que matarlo. Así mataron muchos muchachos inocentemente. Aquí habían dos muchachos que eran de acá, trabajaban allí con la palmera, eran catilleros taquilleros de La Palma. Y les dijeron a los chinos, no vayan a ir al otro lado porque ustedes no vuelven más. Un día se emborracharon y después de borrachos se sintieron muy guapos y se fueron. Así fue que no volvieron más. Y se fueron para Villanueva. Digo, pero y nosotros no debemos nada. Pues vamos a Villanueva. Y se fueron en sus ciclas. Y mis hijitos los dejaron volver. Los mataron, Dios mío. Allá habían más de los paras.
Entonces el problema era que como se peleaban también por política entre ellos, uno quería mandar más que el otro. Entonces si usted iba para allá, se va a decirle allá a la comandante allá qué es lo que pasa aquí. O si viene de aquí, ese también es un sapo, ese también hay que matarlo. Así entre ellos se peleaban. Aquí cuando alguna persona necesitaba ir a hacer alguna diligencia ya tenía que ir con la policía ya que escoltado. Ir allá y hacer lo que tenía que hacer y venirse otra vez. Siempre atacaban los buses para quitarle a la gente las armas o tal vez de pronto la plata o yo no sé. Y dicen que ellos pedían vacuna. A mí no, porque yo no tenía de qué les iba a dar. Ahora sí, pues ahora es muy bueno, ¿para qué? Uno va a Villanueva sin ningún miedo, sin ningún problema de nada. Ya después fue creciendo el municipio, ya se fue desarrollando mejor, ya ahorita es el hospital, ya todo eso fue cambiando, ya llegó la electricidad al municipio, ya tuvimos el agua potable. Pues en ese tiempo, digámoslo, 2 años, 3 años atrás, 4 años atrás, pues el boom fue la petrolera. Para nadie es un secreto que el municipio pues, fue petrolero, o es petrolero, pero en ese tiempo fue más fuerte que ahorita. Y en esa época, pues, el pueblito pues, se desarrolló bastante bien. Entonces, pues, fue un realce que le dio, digamos, la petrolera, pero también hay como una ventaja y desventaja a la vez. Porque con la petrolera, pues, sí, listo, el municipio le invirtieron muchos recursos y le llegó mucha gente, digámoslo así. Pero también dejó muchas falencias en el pueblo, drogadicción, prostitución. Barranca de Upía mucho ha progresado. Era que aquí Barranca eran unas 3 ranchos, se eran contados los ranchitos. Pero más que todo este progreso que tuvo este pueblo fue de que llegó la petrolera. Eso sí, la gente se ajuició a trabajar los unos y los otros y han levantado buenas casas, hasta de 2 pisos, bueno, han tenido su modo y una cosa y otra. Sí, señor, el progreso del pueblo es una belleza. Por lo menos había aquí, anteriormente no había alcantarilla, no teníamos agua por acueducto. Ya después ya fue llegando el agua, ya construyeron el alcantarillado, construyeron el acueducto, entonces ya el municipio fue desarrollando más. Ya ahorita contamos con una empresa de servicios públicos que es Agua Upía. Antes de la petrolera, no, pues eso estaba muy agotado, el pueblo, eso era, mejor dicho, contaditas como el cuento, las panaderías, contaditas los restaurantes, porque eso casi no había quien venderle nada, casi no había gente. Pero fue llegar la petrolera, fue una belleza. Es cierto que se encarecieron las cosas, pero también había la platica, los que podían trabajar, los que podían buscar, como el cuento, la vida para el futuro. ¿Sí? Entonces ya el municipio ya está apuntando al desarrollo de Barranca.